Bueno, gracias a Dios por esta mañana en la que podemos estar juntos y alabar a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la pureza en la ofrenda. Pero siempre pensamos en la pureza en la ofrenda solamente con lo que damos. Pensamos que esa es la ofrenda, ¿no? La que damos. Pero ahora que estamos nosotros meditando en Números, vemos en el capítulo 5, y vamos a empezar con el capítulo 5, verso 1 de Números, viendo cómo el Señor, después de que pues ha ordenado el campamento y a los levitas alrededor del tabernáculo, el centro de la vida religiosa, social, política, comercial es el tabernáculo, la presencia de Dios, y la dirección de Dios está ahí. En el capítulo 5, verso 1, lo que hace con ese pueblo ya ordenado, ya que lo llamó, es empezarlo a purificar. Capítulo 5, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, así a hombre como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Era una decisión fuerte, un mandato fuerte, pero también era la identidad de un pueblo que es diferente. Yo quiero que pensemos en el día de hoy qué pueblo somos nosotros. Y si bien fuimos llamados, ¿de dónde nos dice la palabra de Dios? Del cieno nos sacó el Señor, o sea, del lodo. Nos sacó del pecado, ¿cierto? Nos sacó de la muerte. Y cuando habla de todos los pecados dice: y esto erais algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ciertamente de ahí Dios nos sacó, pero quiero que pensemos hoy, si Dios nos sacó de ahí, nos dio una nueva identidad, ¿cómo estamos viviendo ahora en esa nueva identidad como pueblo de Dios? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias y pedimos que al abrir tu palabra recibamos bendición directa, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Más allá de lo que yo pueda compartir, que mis hermanos tengan abiertos sus oídos espirituales y que puedan entender tu voluntad para sus propias vidas. Los ponemos en tus manos y en esta hora, Señor, queremos que también no solamente lo que ofrecemos como un canto, como una ofrenda económica, sino nuestras propias vidas puedan ser esa ofrenda grata, agradable, pura delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero, lo que Dios pide a Moisés, que eche fuera a todo inmundo, porque el Dios que habita en medio de ellos, ¿cómo es? Dios es santo, lo habíamos visto, y de hecho al rato estaremos también tocando el capítulo 11, verso 44 y 45 de Levítico. Dice: ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y en Levítico 21, 16 nos hablaba precisamente acerca de aquellos que debían echar fuera. Y Levítico 21 dice en el verso 16, se lo leo: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y diles: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto. Esto era para aquellos que van a servir al Señor. Que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Llegaba a tal punto la santidad que Dios quería mostrar, no en lo externo, sino para que ellos tuvieran la imagen de la pureza de Dios, que dice: aun si tiene defecto no podrá entrar para ofrecer el pan del Señor. ¿Se dan cuenta de lo exigente que era Dios? Pues yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos muchos defectos. Pero a ese punto, igual que el cordero era sin defecto, también aquellos que le ministraban tenían que ser como sin defecto, mostrando quién habitaba en medio de ellos: un Dios santo, y quería que su pueblo, los que le ministran, fueran santos. Verso 17 de Levítico 21. 18.
porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer la ofrenda encendida para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. O sea, eran parte del pueblo salvo, amén. Pero dice, para ministrar no debe tener esto. Por eso cuando Pablo le insta a Timoteo, oye, para que alguien sea diácono o presbítero, ¿cómo debe ser? ¿Con qué calificativo empieza? Dice, irreprensible. O sea, que no se le tenga que estar llamando la atención en algo. Qué fuerte es, ¿no? Lo que el Señor estaba pidiendo. Pero no solamente lo pedía a los levitas, porque podemos decir, bueno, eso lo pueden hacer los levitas. O van a buscar a uno. Imagínense, ¿cómo buscaríamos a las personas? Yo sería el primero que no entraría. No veo bien. Estoy pasado de peso, ¿no? Bueno, de eso no hablaba, ¿verdad? Del peso no hablaba, pero hermano, no podía administrar, o sea, era como meticuloso estar viendo hasta qué punto esa persona era perfecta, sin defecto, para que pudiera ministrar al Señor. Eso les estaba mostrando la santidad de Dios. Pero también en el pueblo, si usted ve, regresemos a Números capítulo 5, versos 1 al 4 que leímos, nos estaba diciendo que iban a echar a quienes, a los leprosos, a los que tuvieran flujo, etcétera. Pero vamos a leer el verso 4 que no lo leímos hace un momento. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. O sea, en los levitas, en el pueblo, había sarnoso, leproso, échenos fuera. Yo no sé si usted sabe acerca de la lepra, ¿no? Qué tan fuerte es. Ya casi no existe, pero es una enfermedad que es por la falta de higiene, o no higiene, sino una contaminación que no la pueden detener, y va carcomiendo la piel y partes del cuerpo. Se le puede caer la nariz, una oreja, partes de la piel, un dedo o todos los dedos, y la persona no siente hasta que muere. Y claro, todo eso está supurando. Es una infección que no se puede detener. Entonces dice, échenos fuera. ¿Para qué? Regresemos al capítulo 5, verso 1. Así de hombres como de mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Era como una cuarentena, era como sacar, bueno, acabamos de pasar una pandemia tan fuerte, ¿no? Y todos cerrados y enfermos, y bueno, era para no contaminar a otro. Pero imagínense en el pueblo, en el desierto, en esta situación, no había manera de evitar en cierta manera eso. Los tenían que echar fuera. Qué difícil era. Le estaba mostrando cómo era el pueblo de Dios. Y llegaba al punto de, va a presentar después la ley de la restitución y de los celos como señal que aún en lo interno y en el sentimiento debía haber ese cuidado de pureza en el pueblo. Vamos a Levítico, regresemos a Levítico. Ahora vamos a ir a Levítico 5, verso 2 al 6. Dice la palabra del Señor así: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido y será culpable. O sea, no lo hice y ni siquiera me di cuenta. Dice, será culpable. Gracias a Dios que ahora, en la gracia del Señor Jesucristo, no nos juzga de esta manera, ¿no?
pobres de los enfermeros, los médicos, estarían excluidos luego del tabernáculo del Señor, del campamento. Luego dice en el verso 4, el capítulo 5 Levítico: o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa en que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas, por contaminarse con algo, por haber dicho algo que no tenía que haber dicho. Verso 5: cuando pecare en alguna de esas cosas, confesará aquello en que pecó. O sea, si se da cuenta, tiene que arrepentirse de ello. Capítulo 11 de Levítico. Y en Levítico vienen todas las leyes sobre cómo acercarse al Señor, pero también cómo guardar la pureza del pueblo en el desierto. Claro, muchas de estas leyes eran sociales, de higiene, no son de salvación. Entendamos esto, no son de salvación. Son como diríamos una constitución, un reglamento de convivencia, pero a través de ello Dios estaba mostrando la santidad de Dios. Levítico 11, verso 24 y verso 25. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Esa persona que tocaba eso, que era inmundo, ¿cómo queda? O sea, la persona que tiene relación con el pecado podrá estar puro si está teniendo relación con el pecado, si está viviendo en el pecado. Por eso algunas doctrinas a veces mal enseñan. Recibimos a Cristo y podemos vivir la vida como querramos. Sí, el Señor nos llamó de Egipto, ¿cierto? Tenemos defectos, pero a partir de que el Señor nos llamó, ¿qué empieza a hacer? A trabajar en nosotros, a darnos su espíritu, a enseñarnos cómo vivir como pueblo de Dios. Capítulo 11, verso 44, ahora sí, y verso 45, que hace rato les mencioné. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. O sea, si bien Dios nos apartó y nos santificó, hay una parte, no que añadamos santidad a eso, sino hay una parte que nos corresponde a nosotros purificarnos. Dice: y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se trace sobre la tierra. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? No contaminar nosotros. Pero ¿se acuerdan en número lo que estaba diciendo? Que no esté contaminado para que no contamine el campamento de Dios. Verso 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Pongamos ahí un stop en nuestra vida. Porque yo soy el que los saqué. Pero dice, los hago, ¿cómo? Subir. Los saco de ese lugar, no para que sigan en ese lugar, sino para que ustedes vivan de una manera diferente. Termino de leer el 45. Y cuando dice está hablando del propósito. Lo saqué de ahí y el propósito es para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Sí lo saqué de ahí, pero el propósito es ser su Dios y que ustedes sean santos porque yo soy santo. Que me imiten a mí, que sean como yo. Si usted va, por ejemplo, a Levítico capítulo 18, ¿cuál era la santidad que Dios esperaba de ellos? Que caminaran así y que dijeran aleluya, aleluya, aleluya. ¿Así? O que, no sé, que no le hablaran a nadie o que se apartaran allá como en los monasterios. No, eso no era la santidad que Dios pedía. O que ni siquiera se rían y tenga cara de enojado todo el tiempo. Si alguno tiene cara de enojado, voltee con su hermano y dígale, ya, quítese. Que tenga cara de enojado. No, eso no es santidad, ¿no? Mire, la santidad del pueblo de Dios era algo, lo voy a decir hasta cierta manera, natural y sencillo. Es decir, ¿cómo que es natural y sencillo? Sí, lo único que Dios le pedía es Levítico 18, verso 1.
Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Vea el verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os introduzco, ni andaréis en mi, perdón, y andaréis, ni andaréis en sus estatutos. La santidad que Dios pide es: no vivan ni hagan lo que hacen en Egipto, no vivan ni hagan lo que hacen en Canaán, a donde ustedes van. Y luego les va a decir: porque ellos adoran a ídolos. Y además les va a decir, además ellos, fíjese que extiende el capítulo 18, y creo que es algo muy común en estos días, que se ve tan natural. Dice: ni haréis como hacen ellos. ¿Qué hacen? Dice: el hombre se acuesta con otro hombre. El hombre se acuesta con su hermana, o con su hija, o con su nieta, o con su nuera, o con animal. Va a decir: eso es lo que dice el capítulo 18. Dice: ellos hacen eso, ¿y ustedes? No. Y allá donde van, también hacen eso, adoran ídolos, imágenes, y vivan de esa manera. Descubren la desnudez, dice, de la esposa de otro, de eso, etcétera, etcétera. O la mujer del hombre. Dice: ustedes no. O sea, la santidad se resumía en esto: no vivan como vive el mundo. No sigan la forma de vida de este mundo. Por eso Romanos 12, Pablo va a decir a los hermanos: transfórmense en esa manera de pensar y de vivir. Amén. O hay de una persona que no conozco, de alguien que conozco, no, de uno que no conozco. Esta era la santidad que Dios estaba pidiendo. Regresemos a Números capítulo 5. Por eso está diciendo en el capítulo 5, verso 1, que se escucha fuerte, pero ¿qué le dice? Verso 3. Así de hombre como de mujeres echaréis fuera del campamento, para que no contaminen el campamento o el pueblo entre los cuales yo habito. El pueblo vivía de esa manera, pero a diferencia de los otros pueblos, ¿quién estaba en medio de ellos? Dios. Hermano, vivimos en Cuautepec. ¿Y cómo hablamos en Cuautepec? ¿Cómo vive la gente de Cuautepec? ¿Cómo vivíamos nosotros sin Cristo? Seamos sinceros. Un día, no sé si puedo decirlo, Artemio, lo que me dijiste un día. Sí, bueno, Artemio, con permiso de Artemio. Un día me dijo Artemio: ay, Nahum, dice, si tú me conocieras, no somos de la edad. Dice: pero de aquí donde estás hasta mi casa, dice, yo me peleé con todos los que se ponían, ¿no? Dice: siempre me defendí. Pero dice: yo veo la obra de Dios en mi vida ahora. Y es cierto, pudimos haber hecho esto y lo otro, pero hoy somos un pueblo diferente. Aquí está el hermano Max, ¿verdad? Dice el hermano Max, un día platicábamos el hermano Max con otro hermano, y dice: yo no voy para allá porque cuando yo iba para allá los gavilanes nos disparaban, que era un grupo y se empieza a reír el hermano Max. Yo era de los gavilanes. Pero exactamente, yo fui, pero Dios me sacó de ahí. ¿No es cierto, hermano? De ahí nos sacó. Vivimos en el mundo, vivimos en Cuautepec, pero mucha gente dirá: ay, ¿estos de dónde vienen? No. Finoles dirían algunos, ¿no? No. Somos de aquí. Pero Dios nos ha rescatado. Nos ha dado una nueva forma de vivir, de conocerle. Y amamos este lugar donde vivimos, aunque esté muy alto y todas las dificultades que tenga. Amamos este lugar y queremos que la gente conozca al Señor. Amén. Por eso dice el verso 2 del 5:
Entonces dile al pueblo que echen a todo el leproso, todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerte. Entonces, hermano, la responsabilidad en nosotros, ¿qué sería? ¿Qué sería? Echa de tu vida todo eso que te contamina. Si te das cuenta que está allí, échalo, ¿o no, hermanos? Porque nos damos cuenta. Dios ya nos sacó. Ahora nosotros vivamos de esa manera. Y el pueblo dice que tiene una respuesta positiva. Verso 4. Y lo hicieron así los hijos de Israel. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso, hermanos? Ay, a ver, dígalo con gozo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Ay, bien fácil decimos amén. Pero hermano, si a quien tienes que echar del campamento fuera tu madre, fuera tu esposa, tu hijo, ¿verdad que no sería tan fácil el amén? O si el que va a ser echado del campamento fueras tú, ¿qué diría? Tengan misericordia de mí, déjenme seguir con mi vida igual. Cuando juzgamos al otro decimos, condénenlo a la hoguera. Pero cuando nos toca a nosotros decimos, ay, sé misericordioso conmigo. Pero dice que el pueblo lo hizo así. ¿Cuánto sufrió el pueblo para echar a ese inmundo? ¿Cuánto sufrió? Porque tenías que echar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu hermano, a tu amigo, a tu madre. Ahora Dios no nos pide echarlos, pero sí nos pide no vivir de acuerdo a ello. Vamos a Levíticos capítulo 13, verso 45. No se quede tan serio, hermano. No le estoy regañando, pero sí piense. Si usted fuera, reflexione. ¿Qué es lo que tiene que echar de su persona? Esa supuesta dignidad o orgullo. Tiene que echar o dejar sus derechos, lo que usted piensa que son sus derechos, su forma de pensar, su carácter. ¿Qué tendría que echar de usted? Eso es lo que Dios está demandando hoy de nosotros. Capítulo 13, verso 45 de Levítico. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosado, o sea, cubierto así, mire, como con rebozo, decimos aquí en México, ¿no? Cubierto con rebozo y embosado. Y pregonará, ¿qué es esto? Va a gritar si alguna persona viene o se acerca. ¿Qué va a gritar? Inmundo, inmundo. O sea, no te acerques a mí porque soy inmundo. O sea, esa persona tenía una identidad de inmundo, separado del campamento, y además tenía que gritarlo para que los demás lo supieran. Pero parece que hoy, en lugar de decir inmundo, inmundo, se hacen marchas de orgullo inmundo. Ay, perdón. Se hacen marchas reconociendo que eso inmundo es lo actual, es lo postmoderno, es lo progre. Hermano, ¿se da cuenta de lo que ha cambiado la manera de pensar del mundo y a veces también de la iglesia? Verso 46, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Se da cuenta de la dificultad que tenía esta persona? Se aislaba, pero no solamente se aislaba, perdía sus derechos civiles, perdía el derecho de ser parte del pueblo hasta que estuviese limpio, y perdía el derecho de acercarse a ofrecer sacrificio a su Dios. Creo que esto era lo más terrible. Pensemos, ¿qué cosas nos separan de nuestra comunión con Dios? Y no es algo que no sepamos, es algo que sabemos y que voluntariamente tenemos que doblegar ante el Señor. Dice la palabra de Dios, bueno, Pablo está diciendo que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en ese pensamiento está nuestro sentimiento, nuestro deseo, nuestro carácter, nuestros sueños. Ponlos, doblégalos a la voluntad de Dios. Amén. Amén. No hay de mí. Muchas ocasiones seguimos luchando en esa área
y es donde Dios quiere trabajar con nosotros. Entonces, cuando dice que ellos lo hicieron de esa manera, hubo un compromiso. La pureza entonces y la santidad demanda un compromiso. Compromiso, voluntad. Es una decisión vivir en un compromiso total de no contaminarse ahora que fuimos llamados pueblo santo. O sea, Dios nos llamó del mundo, del pecado, nos limpió, ¿cierto, hermanos? Y en el momento de dejarnos limpio, ¿qué le dijo, por ejemplo, Jesús a la mujer que la encontraron en pecado y la querían apedrear? Ya nadie te juzga o te acusa, ni yo te acuso. Ve, ¿y qué le dice? No peques más. Eso es lo que Dios nos dice. No es que no fuésemos pecadores, sí fuimos pecadores. Pero ahora al llamarnos nos limpió y dice, ya no peques más. Eso es lo que nos está pidiendo. Pero eso demanda una decisión. Capítulo 5, verso 6 de Números. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de estos pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Dice este pasaje, voy a parafrasearlo. Cualquier hombre que peca, o sea, que transgrede la ley de Dios o que falta, y que este hombre prevarica, o sea, que esta palabra prevaricar en el original hebreo es mal. Y mal significa que encubiertamente actúa o traicioneramente actúa. O sea, esta persona que peca traicioneramente contra Dios, se escucha más feo traicioneramente, ¿no? Pero ese es el significado, mal, que traicioneramente lo hace contra Dios. ¿Cómo se dice esto, Omar? Con alevosía y ventaja, ¿no? ¿Es culpable o no? Y dice el mismo verso 6, contra Jehová y delinquen. ¿Qué significa delinquir? ¿Cómo le dice a esa persona que, si le dice que está delinquiendo, qué es esa persona? Delincuente. O sea, le está diciendo, eres un delincuente. Entonces, esa persona delincuente es culpable del castigo, digno de castigo, digno de muerte. Y por eso luego va a hablar acerca de la ley de la restitución. Cómo esa persona que es delincuente tiene que pagar lo que debe. Pero a través de eso le está mostrando al Señor, mira, tú tienes que restituir y aumentar un 20%, dice. Si tú robaste, ponle 20% porque lo robaste. Regresa todo y ponle 20%. Tienes que ir con esa persona y pedirle perdón, arrepentirte, confesar tu pecado y recompensar enteramente el daño. Va a decir el capítulo 5, verso 7. Bueno, pero ¿qué significa esto? La restitución mostraba diferentes formas en que se podía reparar el daño, pero solamente era reparar el daño de una deuda civil, o sea, algo que podías pagar. Pero a través de eso Dios que estaba mostrando, esto lo puedes pagar, restituir, pero ¿qué es mejor? ¿Trabajar y ganarte 100 pesos? ¿O robar 100 pesos, pero como eres culpable tienes que pagar 100 más 20 pesos? No, pues mejor trabajar, mejor hacer lo correcto, ¿no? Y entonces le está diciendo, si eso te cuesta en lo físico, en lo material, en lo espiritual, ¿cuánto tendrías que pagar para que tú seas justificado? Y ahí es donde empezaba el problema. Podías restituir a todos, pero en lo espiritual tú no podías pagar tu deuda. Sino tenía que morir un cordero, un animal en lugar tuyo. Esa restitución es diferente. Por eso, haciendo esa diferencia, Jesús dice en Mateo 22, 21, un pasaje muy conocido: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Puede restituir y pagar lo material, lo económico, pero a lo que es de Dios, eso no es con dinero, ni es con obras. Ya hablamos de la gracia, ¿se acuerda? En Gálatas también. Entonces podemos más o menos ir entendiendo esto. Entonces, esa restitución, la palabra shub en el hebreo es
cubrir una deuda o apaciguar la ira por la deuda, por la falta. Entonces buscaba apaciguar la ira o el juicio. ¿Cómo lo hacía? Restituyendo. ¿Robaste? Paga más, pone un poco más. Pero vas a ser culpable de todos modos. No te vas a quitar la culpa. Entonces, esta restitución apacigua solamente o calma la ira, pero no quita completamente la ira. No quita la deuda. Tiene que saldarla y tiene que agregarle. Sin embargo, vamos a Hebreos. Estoy yendo rápido en cuanto a estos temas porque también mis hermanos ya han compartido algo sobre esto y no quiero volver a tocar los mismos temas o de la misma manera. Vamos a Hebreos, en el capítulo 2 nos va a hablar de dos cosas, de la restitución y de la expiación. La restitución logra cubrir o calma la ira, y Jesús va a ser no solamente quien va a pagar o va a calmar, a aplacar la ira de Dios, sino que va a morir en lugar de, expiando la culpa de. Capítulo 2 de Hebreos, ¿ya lo tiene? Verso 16 y verso 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién está socorriendo el sacrificio de Jesús, o Dios a través del sacrificio de Jesús? A los que descienden de Abraham. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Jesús por eso se tuvo que encarnar, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Lea conmigo la última parte: para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa para expiar? Para tomar el lugar de. La restitución solamente pagaba o cubría la ira. En cambio, Jesús no solamente pagó y cubrió, sino en expiación. Tomó el lugar de culpable. Por eso fue a la cruz. Tomó nuestro lugar. Por eso murió. Tomó nuestro lugar. Pero también con su resurrección nos dio lugar juntamente con Él para sentarnos en lugares celestiales. Capítulo 2 de Hebreos, ahora el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para, lean conmigo, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, a través de pagar y poner su vida por nosotros, ¿qué hizo? Destruyó, quitó el poder a Satanás. Verso 15. No solamente quitó el poder a Satanás, sino que, dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquellos que estaban esclavos y con temor, ¿qué les hizo? Los liberó. Verso 16 que leímos hace rato. Entonces, no socorrió a los ángeles, nos socorrió a nosotros. Verso 17 dice que entonces Él fue misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, lean conmigo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él vino para que pudiéramos nosotros entender la manera de acercarnos a Dios y viéramos que es posible vivir esa vida en obediencia al Señor. Vaya a Hebreos capítulo 9, verso 11. Dice, Hebreos está defendiendo la obra de Cristo expiatoria, porque muchos se estaban volviendo a los ritos y a las tradiciones. Entonces, Hebreos 9:11 lo que está diciendo es, ya esos ritos y esas obras ya no eran insuficientes, pero ahora Cristo es suficiente. Su sacrificio es más que suficiente. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, el intermediario que se presenta delante del Padre, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. De hecho, Él es el que levanta un tabernáculo perfecto. Si aquel tabernáculo necesitó todo esto para ser purificado,
Jesús levanta un tabernáculo más perfecto. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, lean conmigo, sino por su propia sangre. Él purificó todo, ¿con qué? Con su propia sangre. Y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué más podemos decir a esto, hermanos? ¿Qué más podríamos agregar? Que realmente el sacrificio que hemos recibido, que cubre nuestro pecado en nuestro lugar, es suficiente. Si nosotros vemos lo maravilloso y lo glorioso que fue en Números capítulos 5, 6, 7, 8, toda esta purificación era tan excelsa, es tan perfecto. ¿Cuánto más es la obra de Jesucristo en nosotros? Por eso cuando llega, vamos ahora a Números nuevamente, al capítulo 6, ya habló de aquellos inmundos, echa a los inmundos, purifica al pueblo. Pero ahora en el capítulo 6, recuerde que había llamado a los levitas eran descendientes de la tribu de Leví y los sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Pero ¿qué pasa con el resto del pueblo? ¿Podían ministrar o servir al Señor? Sí, también podían servir al Señor. Capítulo 6. Entonces nos va a decir en el capítulo 6 el voto del nazareato. En el verso 2 habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, lea conmigo, para dedicarse a Jehová. Esta persona que se va a dedicar al Señor va a abstenerse, y no voy a leer todo lo que dice que se va a abstener de sidra, bueno, de vino, de uva, aún del producto de la uva, de todo se va a abstener. No va a cortar su cabello, esa persona no se va a acercar a muerto. No era lo que pedía de aquellas personas que eran inmundas, que no se acercaran a ellos para purificarse. Que el sacerdote cuando iba a entrar a ministrar, se tenía que lavar su cuerpo, rasurar, lavar su vestidura, y ese hombre no debía tomar vino cuando iba a entrar a ministrar. Pero el nazareo no iba a beber vino ningún día. ¿Qué estaba diciendo? La consagración de ese pueblo, de laicos, o sea, quiere decir de personas que no estaban dedicadas al ministerio. Pero esas personas que se dedicaban al Señor no era un día, no era cuando ofrecían sacrificio al Señor o realizaban su ministerio. La dedicación y la pureza de los nazareos era todo el tiempo. ¿Dice amén o dice ay de mí? ¿Cómo nos estamos dedicando nosotros al Señor? Y solamente quiero hacer un recuento y no voy a avanzar mucho más por el tiempo, pero quiero que nosotros vayamos viendo cómo nos estamos dedicando o purificando al Señor. De hecho, Números nos va a seguir hablando de eso. A partir del capítulo 10 nos va a decir: entonces este pueblo que se preparó estaba dispuesto para avanzar, estaba listo para avanzar como ejército y tomar la posesión, la promesa que Dios había dado. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Prepárate, purifícate. Yo te quiero usar, yo quiero llevarte hasta esa meta que he marcado para ti. Prepárate, purifícate. Pero vamos al capítulo 6. Voy a ver rápidamente 6 puntos. Voy a leer el capítulo 6, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. O sea, no había diferencia entre hombre o mujer. Los levitas eran solamente hombres, eran por un tiempo y tenían ciertos requisitos. El nazareo era todo el tiempo que se dedicaba voluntariamente al Señor y podía ser hombre o mujer, no hay diferencia. También era una persona dedicada voluntariamente, no porque se lo asignaron, no porque es hijo de los levitas o hijo de Aarón, no, es porque esa persona voluntariamente quiere consagrarse al Señor. ¿Cuántos de aquí somos nazareos en ese sentido? Todos, porque queremos consagrarnos al Señor. También le dice en el verso 3 que no debe beber
ni nada de vino, abstenerse completamente del vino. ¿De qué estaba hablando esto? De la sobriedad en esa persona, del gobierno, del dominio propio. Esa persona no debía vivir entonces una vida disoluta ni en desorden. Todo el tiempo de su voto únicamente iba a ministrar al Señor. Es como si él estuviera ministrando diario al Señor. Una vida que no se contamine. Y Pablo nos dice: no seáis llenos de vino, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. También mostraba en el verso 5, cuando le dice que todo el tiempo de su nazareato no va a cortar su cabello. Lo que está diciendo: vas a tener el gobierno y la autoridad de Dios sobre tu cabeza. No va a ser tu voluntad, va a ser la voluntad de Dios. No va a ser lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Y los demás van a ver que estás bajo ese gobierno de Dios, como Sansón, como Samuel, como muchos otros que fueron nazareos. De hecho, Pablo hizo un voto de nazareo un tiempo. Silas y Priscila, esta pareja, hicieron ese voto también, consagrarse completamente al Señor. Verso 6 dice que no iba a tocar cosa muerta, o sea, no iba a tener contaminación o relación con la muerte o con el pecado. O sea, voluntariamente se alejaba de esa contaminación. Y verso 8, lo voy a leer, dice: todo el tiempo de su nazareato, lea conmigo, será santo para Jehová. Su característica va a ser santo para el Señor. Entonces, estos hombres, mujeres, fueron voluntarios. No estaban obligados a un ministerio. No era el pastor, no son los de la alabanza, no son los diáconos. Son congregantes que dicen: yo me consagro al Señor. ¿Cuándo, hermanos? Vamos allá arriba. ¿Cuándo? Todos los días para el Señor. Es como si yo ministro al Señor todos los días. No voy a tocar la parte de la bendición, porque ya lo tocaron en la semana. De hecho, ya también ayer hablaron algo acerca de la bendición. Sin embargo, esa bendición sacerdotal del capítulo 6, verso 22 al 27. Bueno, yo saqué 7 puntos aquí. Sin embargo, quiero tocar solamente un punto. Era responsabilidad de esos llamados sacerdotes, los líderes, los que enseñaban la palabra de Dios, hacer que el pueblo entendiera que la bendición no provenía del sacerdote, no provenía de sus ofrendas, no provenía de lo que ellos hicieran, sino la bendición y el cuidado provenía solamente de Dios. Por eso en el capítulo 6, verso 22, verso 23: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: cuando ustedes les enseñen esto, ellos serán benditos. Bendito en su entrar y bendito en su salir. Bendito el fruto de tu vientre, la arteza de amasar. Cuando dice Deuteronomio 28: si oyes atentamente a la voz de Jehová tu Dios, si obedeces a esos mandamientos. El pueblo tenía que aprender a vivir en obediencia al Señor. La bendición es natural. La bendición era el cuidado y la presencia, sobre todo de Dios, sobre ese pueblo. Dios les estaba guardando si ellos confiaban verdaderamente en el Señor. Y algo más que quiero resaltar aquí, dice: Dios haga resplandecer su rostro sobre ellos, y también Dios muestre su rostro. ¿Qué es esto? Que ellos puedan tener esa comunión con Dios y puedan participar de la santidad y la gloria de Dios. Entonces, de esta manera serán bendecidos. Pero ¿quién estaba junto al tabernáculo? Los levitas, los sacerdotes. Ellos tenían que enseñar al pueblo cómo honrar a Dios, cómo alabar a Dios, cómo vivir una vida de pureza delante de Dios. Usted está siendo visto por mucha gente, aunque usted no lo vea.
ni se dé cuenta. Está siendo visto por su familia, dentro de su casa, fuera de su casa, por sus vecinos, en su trabajo, en la escuela. Está siendo visto por muchos. Su vida motiva que otros honren a Dios, busquen a Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Esto es lo que Dios quiere que usted experimente. Y entonces dice, tendrás la paz de Dios. Ya nos compartieron los hermanos, pero quiero ir a Salmo 29, verso 1, para ir concluyendo. Un pueblo que ofrece una ofrenda pura, la pureza de la ofrenda. Pero antes que la pureza de la ofrenda estaba la pureza del oferente, o sea, del que entrega la ofrenda. Estas personas tenían que echar toda inmundicia de su vida para que entonces fueran aceptos al Señor. Capítulo 29 de Salmo, verso 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los hombres, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Que ustedes puedan adorar al Señor de esta manera. En Isaías 32, verso 17. ¿Cómo estamos adorando el nombre de Dios? Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando haya justicia, entonces, ¿qué va a haber? Paz y seguridad. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en México? Según el verso 17. Y en el mundo, justicia. Pero no la justicia del hombre, la justicia que proviene de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir en esa paz del Señor? Romanos 5:1. Justificados pues con el Señor, tenemos paz para con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de tener paz es a través de Jesucristo, paz con el Padre. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar nuestro corazón cuando nosotros vivamos en obediencia al Señor. Quisiera que nosotros el día de hoy pensemos, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor y cómo se lo estamos ofreciendo? Y vamos al siguiente paso. Finalmente, no llegamos hasta ahí hoy, pero vamos a estar viendo el capítulo 7, en versos 20 en adelante al 23, y al final del capítulo. Cuando ellos ofrecen al Señor, y también con los levitas, el capítulo 8 también vamos a estar viendo. Lo que Dios recibía no era solo la ofrenda, recibía a los levitas como primogénitos porque son suyos. Cuando tú entregas una ofrenda, ¿cómo la entregas? Está bien, pero tenemos que ir al siguiente paso. ¿Cómo yo puedo presentarme como una ofrenda para el Señor? Ese es el punto al que debemos llegar. No solamente es lo que hacemos o lo que entregamos, cómo lo entregamos, sino cómo yo me estoy entregando al Señor. Porque míos son, dice el Señor. ¿No lo leímos al principio? Yo habito en medio de ellos y ustedes son míos. Dios está aquí en medio de nosotros y nosotros somos suyos. ¿Cómo nos estamos ofreciendo al Señor? La pureza de la ofrenda no habla de aquello que entregamos, sino cómo nos entregamos. Presentando, como dice Pablo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces habrá paz en nuestro corazón. Había un canto de hace mucho que decía:
paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el mundo no da. Es aquella que el mundo no entiende. Pero esa paz proviene de aquellos que viven en una relación íntima con Dios, de aquellos que viven en obediencia al Señor, que cada día echamos de nosotros lo inmundo. No es que seamos perfectos, pero cada día que nos damos cuenta, echamos de nuestra vida aquello que nos aleja de Dios. No es necesario que gritemos inmundo, inmundo. Sabemos que somos nacidos de carne. Sin embargo, hemos sido renacidos en Dios a través de Cristo. Ahora tenemos que revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, para hacer esa ofrenda agradable al Señor. Vamos a ponernos en pie y oremos. Bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias porque podemos entender cómo esa pureza en tu pueblo representaba la dignidad de un pueblo que tiene en medio de ellos a Dios, y representaba también la vida en gratitud de un pueblo que fue rescatado, y representa, Señor, esa dignidad y esa santidad al pueblo que ahora fue salvo a través de Cristo, que no vive bajo los parámetros, bajo la norma de este mundo, sino ahora vive en obediencia al Padre. Ahora vive en la imagen de Jesucristo. Ahora vive en la bendición del Señor, en la paz con el Padre, teniendo la imagen de Cristo en su vida. Señor, que nosotros podamos ofrecernos voluntariamente como ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Tómanos como ese sacrificio del todo quemado en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano.